Ingeniero, compañeros, muy buenas noches. Mi grupo y yo vamos a exponer el tema estructuración y previsionamiento. Eh, Nuestro docente es el ingeniero Víctor Manuel Tepe Atoche. Este es nuestro trabajo de investigación número 1 del curso Análisis Estructural 2. Nuestro equipo está conformado por Córdoba Salazar Irving, Izquierdo Calva Héctor, Silva Chanta Lenin y Tafur Cayatopa Yasmín. Introducción. El estructural es el arte de ensamblar miembros o elementos independientes para así conformar un cuerpo único cuyo cálculo y diseño se refiere exclusivamente al dimensionamiento y armaduras que deben tener los elementos estructurales para resistir las cargas aplicadas. Su desarrollo. Para entender este tema vamos a definir lo que es estructuración. Definir estructuración significa optar por un partido estructural de una edificación o estructura con arquitectura definida. Las consideraciones estructurales para el cálculo son las siguientes. A. Características de la estructura y sus elementos. Tenemos la seguridad. También tenemos lo funcional, que es lo estética, que es el comportamiento adecuado en condiciones de servicio. También tenemos la económica. B. Características de las solicitaciones. Tenemos las cargas verticales y las cargas horizontales. Dentro de las cargas verticales tenemos las cargas permanentes o muertas, y dentro de las cargas horizontales tenemos las cargas de sismo, viento e impacto. Y también en el punto B tenemos las sobrecargas, que es la carga viva. En el punto C está efectos que las solicitaciones tienen sobre las estructuras. Las vibraciones, deformaciones, agrietamiento. Un cordial saludo, mi nombre es Silva Chantaleni y voy a exponer sobre los tipos de carga. Las cargas según su naturaleza pueden ser estáticas, de repetición, o cíclicas y de impacto, y según su disposición pueden ser distribuidas y concentradas. Según su naturaleza encontramos lo que son las cargas estáticas. Las cargas estáticas son cargas que se encuentran aplicadas en la estructura y permanecen prácticamente constantes a lo largo de la vida útil de la estructura. Un ejemplo muy común es el aspecto propio de los elementos de la estructura, como pueden ser vigas o columnas. Para estudiarlas, estas se dividen en dos tipos, que serían las cargas vivas o cargas muertas. Las cargas vivas nos dicen que son las cargas que provienen del uso de la estructura. Esta puede deberse a las personas que habitan dicha estructura, así como también los equipos que hacen parte de esta estructura, y además que no son permanentes. Por otra parte, las cargas muertas son cargas que se consideran permanentes en una estructura. Estas incluyen el peso propio de los elementos estructurales, así como los acabados, muros divisorios, entre otros. También tenemos lo que son las cargas repetitivas. Estas son cargas que se aplican en múltiples ocasiones, pudiendo variar en algunos casos su magnitud o dirección de aplicación. Un ejemplo común puede ser la fuerza generada por un motor o generador que, por efecto de vibración, ejerce una carga repetitiva sobre una superficie. También tenemos lo que son las cargas de impacto. Estas cargas se caracterizan por ser de muy poca duración y que solo se dan en un momento específico durante la vida útil de la estructura y que se concentran en un punto determinado. Un ejemplo es la fuerza transmitida por una gran masa sobre una losa en concreto. Las cargas según su disposición encontramos lo que son las cargas distribuidas y las cargas concentradas. Las cargas distribuidas son fuerzas que en teoría son constantes a lo largo de la superficie. Un ejemplo es el peso de los acabados sobre un piso o el peso de un muro que se ubica sobre una viga. Por otra parte, las cargas concentradas son cargas que se localizan en puntos determinados de una superficie.
Un ejemplo puede ser el de una viga que una fracción de su longitud, esta soporta el peso de una escalera, la cual esta carga está concentrada sobre un tramo en específico de la viga. También tenemos lo que son las cargas accidentales, ¿no? Aquí encontramos dos tipos de cargas, que son las cargas de viento y de sismo. Las cargas de viento, que son cargas dinámicas, pero son aproximadas usando cargas estáticas equivalentes, mientras tanto las cargas de sismo, que son cargas laterales producto de un movimiento sísmico del terreno en donde se encuentra la edificación. A continuación va a continuar mi compañero. Un cordial saludo, mi nombre es Héctor Manuel Izquierdo Calva y pues les explicaré sobre la estructuración de edificaciones. Bueno, la estructuración de edificaciones significa estructurar un edificio para tomar decisiones en conjunto con otros profesionales, ya que se puede intervenir en obra, lo cual trabajan los arquitectos, ingenieros de instalaciones, etc. Bueno, acerca de la disposición y características que se deben tener en los diferentes elementos estructurales, son que el edificio tenga un buen comportamiento durante su vida útil. Esto es que tanto las cargas sean permanentes, el peso propio y los acabados, como las eventuales, que sería la sobrecarga, sismo, viento, etc., pues se transmiten adecuadamente hasta el suelo de la cimentación. Predimensionamiento de elementos estructurales. El predimensionamiento de elementos estructurales es el conjunto de técnicas que nos permite calcular elementos en ingeniería de manera sintetizada. El objetivo de la reducción es de encontrar unas magnitudes orientadas en cuanto a las dimensiones y características del elemento que puedan servir para afinar un proceso de diseño, que finalmente habrá o ser ratificado por el cálculo exhaustivo. El predimensionamiento en losas. Tenemos lo que son las losas, son los elementos estructurales horizontales que separan el piso de otro, construidos monolíticamente en forma de vigas o viguetas. El predimensionamiento en columnas, y tenemos predimensionamiento en vigas. El predimensionamiento en columnas, pues básicamente la columna es un elemento estructural, ya que trabaja en compresión, pero debido a la ubicación del sistema estructural deberá soportar también las saltizaciones de flexión, corte y torsión. También transmiten las cargas de los pisos superiores hasta la planta baja y después al suelo. El predimensionamiento en vigas son los elementos estructurales que transmiten tanto las cargas de las losas hacia las columnas del muro. Esta acción da como resultado la presencia de momentos flectores y fuerzas cortantes a lo largo de la longitud de la viga. Generalmente, son vigas que forman parte de los denominados ejes de la estructura, teniendo las columnas ubicadas en sus intersecciones. Tengan muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Soy el alumno Córdoba Salazar, Irving Bryan, y continuando con la exposición de mi grupo, yo voy a explicar un ejemplo aplicativo. Para comenzar, esta es mi pantalla. Aquí en este caso hemos escogido una vivienda típica de 5 niveles, las cuales ya hemos seccionado por áreas tributarias, sus vigas tanto verticales como horizontales, el sentido de la losa y las dimensiones de las columnas. Bueno, para empezar, voy a empezar compartiendo lo que es el predimensionamiento. Como primer punto, tenemos que predimensionar nuestra losa, de los cuales, siempre nos guiamos de la luz más amplia, tanto en el sentido vertical, en el sentido XX y en el sentido YY. Como podemos ver aquí en el sentido XX, nuestra mayor distancia es en AB con 3.66, lo cual lo podemos corroborar en nuestro plano. Esta parte. Aquí obviamente se corre un poquito más porque va de eje a eje y nos da 3.66.
justamente aquí 3.66, y lo que nos indica la fórmula es que es la luz libre entre 25. 3.66 nos da 0.15 metros. Luego, nuestra mayor distancia en el sentido YY, la distancia mayor es en el sentido EF, con una distancia de 4.14 metros, dividiéndolo entre 25 nos da 0.17 metros. Entonces, por efectos de tener la mayor seguridad en la obra, siempre se escoge el valor mucho más mayor. Por lo tanto, vamos a uniformizar nuestra losa, lo cual nos da un espesor de losa de 17 centímetros y el ladrillo de 12 centímetros. Ahora continuaremos con las vigas. Y nos dice que la luz libre la debemos dividir entre 10, y lo que obtengamos de la luz, de la altura, lo tendremos que dividir entre 2 para que nos dé el ancho. Como podemos ver aquí, los tramos están en XX y en YY. De todos estos tramos, como podemos ver, vamos a dividirlos todos entre 10. De estos 3 primeros tramos, al dividirlos entre 10, el redondeo nos tiene que dar 0.35, del cual vamos a tomar para uniformizar todo, ya que es una vivienda típica. Este 0.35 entre 2 nos manda la fórmula, nos da 0.175, 0.18. Ahora, para uniformizar todo, tomaremos la sección de 0.35 por 0.25. Esto se recomienda para que no existan cangrejeras dentro de las vigas. Luego en el eje YY obtenemos de todos nuestros tramos, la mayor es 0.4 haciendo el redondeo, y entre 2 0.20, pero igual para uniformizar sería 0.40 por 0.25. Y esta sección de acá tendremos que ponerlo en todas nuestras vigas para poder uniformizar dentro de toda la edificación. Ahora continuaremos con las columnas. Las columnas nos dice primero que tenemos que tener nuestra área tributaria, el área tributaria de la columna, ya sea excéntrica o centrada. Para ello recurriremos luego al P de servicio o PAN, el cual es la carga por metro cuadrado, de la cual tenemos que coger el valor de 1000, pues es una edificación común de tipo C o categoría C, ya que esta nos dice que son edificaciones tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Y nuestra edificación es una vivienda. Y el N es el número de pisos, el cual, como dije en un inicio, es de 5 niveles. Obtenemos nuestra área tributaria, de la cual sacaremos nuestro P de servicio. Luego el área de la columna, como dije acá, dependiendo si es centrada o si es excéntricas y esquinadas, obtendremos nuestra sección. En este caso, pues obtenemos de todas nuestras columnas, de las cuales la que mayor valor nos da es la columna BF y BE, el cual nos da 25 por 30 y 25 por 30. Pero por cuestiones de darle uniformidad a todo, se tomará la sección de 30 por 30 centímetros. Esto también se hace para que en las columnas, o en las vigas, la columna sea de mayor dimensión que de las vigas, ¿no? Entonces por eso tomamos 30 por 30. Eso sería la explicación de nuestro ejemplo aplicativo. Vuelvo a repetir, acá tenemos nuestro plano. Aquí están todas las secciones de las columnas, las cuales han sido distribuidas. Luego hemos predimensionado nuestra losa, la sección de la losa, los cuales nos da un espesor de 0.17 metros, y luego las secciones de las vigas, ¿no? 0.25 por 40, 0.25 por 40, y dependiendo si la columna es esquinada o es excéntrica o centrada, es de 30 por 30. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yasmin Tajuca Yatoca. Como conclusiones del trabajo tenemos que el objetivo principal de un diseñador de estructuras es lograr elementos estructurales económicos que cumplan con los requerimientos de seguridad, funcionalidad y estética.
Para ello se requiere de un buen análisis y diseño estructural, tareas que comprenden un gran número de cálculos y operaciones numéricas. Otro punto es que dentro de las estructuras ningún elemento tiene menor importancia que otro. Cada miembro desempeña una tarea específica y con esto se logra el funcionamiento adecuado de toda la estructura. Por tal motivo, el ingeniero tiene la obligación de realizar el diseño de todos los elementos estructurales apegándose a las normas disponibles. Y también tenemos el conocimiento de las diferentes cargas que nos permiten distinguirlas. Y así a futuro podremos saber cuándo se podría usar cada una de las cargas utilizando las cargas a favor y no provocar un error tomando en cuenta diferentes tipos de factores.